Buenos días a todos, soy Javier Quesada, soy presidente ejecutivo de los premios Rey Jaume I y vamos a comenzar la séptima edición de esta reunión que hacemos todos los años, en la que ponemos de relieve las dificultades que tiene la mujer en dos mundos que le son particularmente difíciles, el del emprendimiento, la empresa, y el de la ciencia. Nuestra voluntad como fundación que tiene premios de ciencia y de emprendimiento, pues naturalmente es contribuir a corregir un desfase que yo creo que es temporal, pero que se va resolviendo. Como quien tiene que decir esto son los ponentes y las ponentes de hoy, y yo voy a permitirme una promo de los premios, y va a ser muy rápida, pero sí quiero destacar que tenemos en la Comunidad Valenciana quizá los premios más prestigiosos de toda España, que fueron creados en el 89 por don Santiago Grisolía, que falleció el pasado 4 de agosto, desde la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, que él también fundó y que, premian a las personas físicas, no a las instituciones, por lo tanto nunca hay una institución premiada o una empresa premiada, sino las personas que hay detrás. Estos premios, como la mayoría de ustedes conocen, se entregan en el mes de noviembre en La Lonja con todo el máximo esplendor, y lo que se premia básicamente es la generación de conocimiento, que sería la investigación básica, y la aplicación de la ciencia, que sería la investigación aplicada para resolver problemas de la humanidad, y la empresa, que es la que transforma el conocimiento en bienestar, puesto que pone en el mercado los productos farmacéuticos o cualquier tipo de desarrollo de investigación y desarrollo. Nos hace fuertes tres elementos: unos jurados que son internacionales, excelentes y muy independientes, que aquí es muy difícil que salga quien uno quiere. Ojalá pudiera, salir todo el mundo, pero efectivamente en cualquier elección hay una injusticia, como dice Jean Dosset, y aquí también se producen injusticias. Hay grandes candidatos y tienen un elevado reconocimiento. Y bueno, el premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 100.000 euros. Este dinero no está hecho para que, en principio, pues les resuelva la vida, porque no es su misión. La misión es que con ese reconocimiento ellos o ellas, las ganadoras, empleen una parte de la que consideren relevante en los mismos objetivos que pretenden los premios. Como saben, siempre hemos tenido el apoyo de la Casa Real y bueno, le da el máximo esplendor. Voy a ponerles unas cifras. Tenemos 6 modalidades de premios. En este momento hay 21 benefactores, que son las empresas e instituciones que colaboran de una forma más determinante a los premios. Llevamos 35 ediciones, por lo tanto ya hay muchos quinquenios. Han pasado por Valencia más de 1.000 personalidades que forman parte de los jurados. Hemos tenido ya más de 3.000 candidaturas y, como decía, 100.000 son los euros de los premios. Hasta ahora hay 170 premiados en distintas modalidades. En estas 6, en investigación básica hay 35. Verán el número tan reducido de mujeres de momento, aunque tenemos un porcentaje superior al de los premios Nobel. Pero en cualquier caso van creciendo la presencia de la mujer, aunque muy lentamente. 34 son en economía, 30 en medicina. Aquí hay más presencia de ganadoras que son mujeres. En medio ambiente hay 28 premiados. En nuevas tecnologías hay 4, y en el del emprendedor, que se creó hace 13 ediciones, y hay 3 mujeres que han sido premiadas por nuestros jurados. Tuvimos en algún momento un premio de urbanismo, paisaje y sostenibilidad que no se ha vuelto a convocar porque perdimos la financiación, y un premio de compromiso social, una vez un año, en el que se convocó. Aquí sí que se permitió que una institución pudiera recibir el premio, y así fue. Esta es la distribución territorial de nuestros premiados.
pues siempre pesan Madrid y Cataluña porque son metrópolis que concentran centros de investigación, pero también tiene mucha importancia la Comunidad Valenciana en tecnología, que también tiene su peso. Como se ve, es mucho más desigual que la población o que el territorio, y ese es uno de los problemas que tiene el desarrollo tanto de la ciencia como del emprendimiento, y es que suele aglutinarse en determinados polos de atracción. La entrega de premios pues se celebra en el mes de noviembre y la verdad es que es un acto en la lonja que es muy entrañable y como toca, con una gran ceremonia. Toda la trayectoria, que la pueden ver en nuestra web, pues tiene muchas fotografías de grandes personalidades. En los jurados no solo hay premios Nobel, también han venido personas de todo el mundo. Últimamente, y aquí sí que hay más mujeres, traemos algún investigador español joven que esté haciendo una carrera incipiente en el extranjero. Y como ahí hay más mujeres, pues obviamente las preferimos, en el sentido de que vamos intentando equilibrar. Ahora veremos con la nueva ley, que creo que se aprueba mañana, cómo ajustamos la configuración de los jurados. La reunión de jurados se celebra en la antigua Capitanía, en el convento de Santo Domingo, y la verdad es que es un privilegio tener a todos los miembros de los jurados, que también tratamos de moverlos por la Comunidad Valenciana, dan conferencias en los centros de investigación, los movemos a Alicante, Castellón y muchas ciudades intermedias, con la idea de que toda la Comunidad Valenciana disfrute de unos premios que tienen una base privada, pero tienen también una ayuda pública importante y que yo creo que merecemos respetarlos, pero también darlos a conocer. Mañana vamos a Santiago de Compostela, ya hemos hecho alguna tarea de difusión en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Sevilla, y mañana iremos para acercarnos, para buscar más candidatos y sobre todo más repercusión nacional. Y bueno, en los medios nos verán sobre todo 2 veces al año, cuando vienen los jurados y cuando se entregan los premios. Estas fotografías, que lamentablemente son un poquito pequeñas, pero bueno, aquí se ve que cuando vienen los tratamos muy bien para que quieran seguir volviendo. Algún Nobel ha venido hasta 25 años, lo cual quiere decir que están a gusto entre nosotros. Hacemos ya una publicidad un poquito más agresiva, digamos, para llamar la atención sobre nuestros premios, y la verdad es que se trata de, en cierto modo, buscar el límite para que la gente preste atención. Este año hicimos una hamburguesa que me imagino que les sonará con ingredientes diferentes a los habituales, que se llamó Jaumes y que también recibió la atención de todos. En el Museo de las Ciencias, que por cierto va a haber un aniversario en su 25 año desde que se abrió el Hemisféric, hay siempre una pequeña exposición de los méritos de los ganadores del último año. ¿Cómo se colabora con los premios? Pues hay 5 formas de colaborar, o bien tener un premio en exclusiva, como es el caso del Ayuntamiento o Iberdrola, o un premio compartido, como puede ser EDEM, AVE y Mercadona, a través de Lanzadera. Bueno, hay distintas formas de colaborar con la Fundación, y en realidad lo que queremos siempre es devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Y con esto termina la promo y os presento a Arantxa Torres Álvarez, que es directora del Centro Territorial de Radio Televisión Española en la Comunidad Valenciana desde el año 2018. Forma parte de la corporación desde hace más de 20 años, a pesar de su juventud. Y ha trabajado tanto en el centro territorial como en el área de informativos especializada en temas de política en Madrid. Así que Arantxa toma el relevo y presenta a las... ¡Ah! Tenemos un vídeo. Un vídeo. Perdón. Disculpadme porque es muy corto.
Crear las mejores condiciones para la investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España. Bajo esta creencia se fundan los premios Rey Jaume I en 1989. Más de 30 años después, seguimos creyendo y mucho en defender la importancia de la ciencia y el emprendimiento para el futuro de nuestro país. También hoy, para crear progreso, necesitamos una sociedad que crea en sus científicos y emprendedores. Y por supuesto, científicos y emprendedores que crean en nuestro país. Así nace nuestro eslogan, el país en el que creemos. Porque en los premios Rey Jaume I creemos en llegar a ser un país en el que creemos más oportunidades, más bienestar y más futuro con ayuda, como no, de la ciencia y el emprendimiento. Por eso, premiamos a personas cuya labor sea altamente significativa y haya sido desarrollada en su mayor parte en España. Y como esto también vale creer, cada premiado recibe una dotación económica y se compromete a reinvertir parte del importe en investigación y emprendimiento en nuestro país. En total, han sido reconocidos más de 160 mujeres y hombres en 6 categorías: investigación básica, economía, investigación médica, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y emprendedor. Los jurados convocados cada año están formados por personalidades destacadas de la ciencia y la empresa de todo el mundo. Se dice pronto, pero más de 400 destacados empresarios y científicos, 63 de ellos premios Nobel, han pasado por estos jurados y algunos de ellos siguen participando a día de hoy. Si somos los premios con mejor dotación económica para carreras desarrolladas en España, es gracias al respaldo de varias entidades públicas y privadas, empresas, instituciones y organizaciones que no solo hacen posible la entrega de estos premios, también demuestran públicamente su apoyo a la investigación, el desarrollo científico y la innovación empresarial. Reconocimiento, prestigio y colaboración. Ahora no solo sabes qué son los premios Rey Jaume I, también sabes que hay que creer en la ciencia y el emprendimiento para crear el futuro que todos queremos. Premio Rey Jaume I, el país en el que creemos. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Abrumadoras estas cifras, ¿no?, de los premios Jaume I. La verdad es que muchísimas gracias, Javier, por la presentación y gracias a la Fundación por pensar en mí para reunirme hoy entre tantas mujeres talentosas, ¿no? Hoy nos reunimos aquí en CaixaBank para hablar de iniciativas y de proyectos consolidados de largo recorrido que contribuyen a mejorar nuestra sociedad y crear riqueza y de conocimiento, 2 pilares fundamentales para que avance la sociedad. Y lo importante es que todos ellos están protagonizados o liderados por mujeres. De sus dificultades para conseguir sus objetivos, desarrollar su carrera y vencer las desigualdades añadidas por ser mujeres, o no han tenido dificultades, ya nos lo contarán, yo creo que sí. Tanto para liderar una investigación en una empresa, hablaremos en los próximos minutos. También queremos ofrecer datos a través de un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas para objetivar estas desigualdades, sobre todo a la hora de acceder a consejos de administración y a gobernanzas de empresas. Y, por supuesto, en la fórmula de la igualdad lo importante es escuchar a estas mujeres y escuchar su ejemplo y tener referentes cercanas, ¿no?, como ellas me decían hace unos momentos. Vamos a presentarlas a Mónica Duart. Voy a hacer una presentación muy ligera porque tiene un currículum muy amplio. Mónica Duart es presidenta y propietaria de la compañía Dormitienda, acompáñame aquí, una cadena con más de 90 establecimientos en toda España. Alejandro Escribá nos contará este estudio y lo objetivaremos con datos. Catedrático de Organización de Empresas e investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. María Moreno, física, trabaja en el proyecto Experimento Atlas del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Ángela Pérez, ciencia y empresa, una misma mujer, lidera la compañía Health Code, premio Jaume I. Y Marta Reinal, doctora en Economía, directora del Instituto de Economía Política y Gobernanza de la Pompeu Fabra y el premio Jaume I también por sus investigaciones sobre la causa de los conflictos bélicos. Buenos días a todas. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, me gustaría empezar con un dato del estudio del IBIE. Un 23% de mujeres accede a puestos de gobernanza en empresas. Entonces yo quería dar primero la palabra a Mónica Duart, presidenta y propietaria de Dormitienda. ¿Por qué crees que esta cifra es tan desigual entre hombres y mujeres? Bueno, hola a todos y gracias por contar conmigo hoy. A ver, la cifra es desigual principalmente, por muchos motivos.
Pero realmente las mujeres, por clichés, por educación, porque aunque estamos avanzando mucho y estamos, bueno, hemos avanzado mucho si echamos la mirada atrás, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y todavía tenemos, pues eso, muchas barreras que romper. Fijaros, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A veces cuando entrevistamos hombres y entrevistamos mujeres para un determinado puesto de trabajo, y que es mucho más difícil el acceso a puestos directivos, porque, por ejemplo, en las empresas, los mandos intermedios o puestos más básicos hay más igualdad, pero sí que es verdad que cuando vas a dar ese salto es cuando realmente empieza la desigualdad absoluta. O sea, solamente 6 de cada 100 mujeres son CEOs de compañías. Cuando entrevistamos a hombres y a mujeres, nos damos cuenta que muchas veces los hombres, sin tener a lo mejor controlada algún área, están 100% seguros de su discurso, están 100% seguros de aceptar ese nuevo reto, ¿no? Sin embargo, las mujeres tenemos discursos también más inhibitorios, ¿no? Porque a veces, por tema cultural y por eso que hemos aprendido, que tenemos que desaprender, que estábamos antes comentando, nos sentimos muchas veces también pues mucho más inseguras, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tenemos que romper esas barreras y poder pues bueno, acceder a diferentes oportunidades y que también nos permitan las empresas con su flexibilidad y con sus formas de gestionar pues poder pues dar esas oportunidades, ¿no? Ángela, te doy la palabra a ti porque, bueno, tú lo que decía en la presentación, estás en la empresa Health Code, una empresa líder en investigación genética, pero combinas la ciencia y la empresa. ¿Cómo ha sido, cómo complementas estas dos actividades tan complicadas para una mujer? Bueno, yo añadiría a lo que ya se ha comentado, que yo lo primero que hice para llegar al puesto que actualmente ocupo es firmar un acuerdo en mi casa. Yo llevé un contrato en mi casa a nivel familiar y firmamos por escrito que existía una corresponsabilidad absoluta en el cuidado de los niños y el cuidado de la casa. Una vez que tuve ese contrato entre manos, tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Antes no lo hubiera conseguido. Si yo hubiera pensado que aquello no era una corresponsabilidad, sino que me tocaba un poquito más a mí, probablemente no hubiera dispuesto del tiempo para hacerlo. Una vez que tenía esto entre las manos, pues me di cuenta de que yo quería ser no solo jefa, yo quería ser superjefa. Entonces, para esto, pues la verdad es que no era nada sencillo, quería hacer algo diferente, monté mi propia empresa y desde cero prácticamente, poquito a poquito, fui construyendo una empresa cada vez más grande. Y he de decir que bueno, durante los primeros años, cuando la empresa era pequeñita, era mía, la había fundado yo y el grupo de amigos o de científicos también y mis compañeros de la universidad éramos los propietarios, pues hasta ahí ningún problema. En el momento en que la empresa se fue haciendo cada vez más grande y teníamos fondos de inversión y escalábamos, pues ahí mantener el puesto como directora de la compañía se hizo cada vez más complicado. Entonces, por una parte y como resumen, creo que tenemos una labor dentro de nuestro propio entorno familiar para que proporcionarnos a nosotros mismas las condiciones necesarias para poder hacer lo que queremos y luego, por otra parte, tener la ambición de querer llegar a puestos, insisto, no de jefas intermedias ni directivos intermedios, sino de superjefas. De superjefas. Me gusta de superjefas. Alejandro, para ser superjefas, ¿qué es lo que está faltando? Porque he dado una cifra, pero me gustaría que expusieras una pequeña radiografía de las conclusiones de este estudio y también introducir algo del acceso de las mujeres no solamente a los puestos de gobernanza en empresas, sino también a la ciencia y a los puestos de gobernanza en universidades. Sí. Bueno, efectivamente, los datos, la realidad es muy contundente. La sociedad está en los puestos de poder, en los puestos de responsabilidad, está muy masculinizada. La sociedad es paritaria, pero en los puestos de poder, en los puestos de responsabilidad no lo es. Y esto ocurre en muchos ámbitos. Ocurre en el ámbito de la propiedad de las empresas. La propiedad de las empresas está en manos de los hombres mayoritariamente. Solamente el 22,5% de los accionistas de las empresas en España, empresas no solamente cotizadas, empresas en general, empresas pequeñas, grandes, medianas, de todos los sectores, solo el 22,5% son mujeres. Además, cuando son propietarias, el porcentaje de capital que poseen es 17 puntos porcentuales más bajo que el que poseen los hombres propietarios, es decir, que su poder en la toma de decisiones es menor.
En el ámbito del gobierno corporativo, en el ámbito de los consejos de administración, los administradores únicos, administradores mancomunados, la cifra sube al 24,9%, un poquito más, pero sigue siendo todavía 1 de cada 4, con lo cual, pues, digamos que el predominio, ¿no? y la prevalencia masculina es muy elevada. Y, por lo tanto, aquí hay una barrera muy importante desde el punto de vista de la propiedad de las empresas, que no estamos hablando de empresas cotizadas, estamos hablando de empresas de cualquier tipo, donde la propiedad suele estar más concentrada. Si esa propiedad está en manos masculinas, es bastante difícil que no sea él mismo, ese propietario, quien se represente a sí mismo como administrador o como miembro del consejo. Y entonces aquí hay una barrera importante que es muy importante conocer. Es decir, yo creo que el valor que aporta lo que estamos haciendo en el IBI en este ámbito es el poner sobre la mesa y tomar conciencia de esa realidad para poderla trabajar desde una perspectiva realista. Porque hay que conocer el problema para poderlo abordar bien, ¿no? En el ámbito de las empresas cotizadas, que además esto hoy está un poco sobre la mesa. Hoy tenemos una noticia sobre... En el ámbito de las empresas cotizadas, los porcentajes de representatividad femenina en los consejos de administración son un poquito más altos, en torno al 33%. En las empresas del IBEX 45, más o menos la mitad tienen más del 40%. Es decir, pero esto ocurre porque los códigos de buen gobierno, que ya existen desde hace muchos años, digamos que presionan, desde el punto de vista de cumplir o explicar, ¿no? Presionan sobre el incremento de la diversidad. Y en este punto te repregunto, no quiero dejarlo escapar, ¿qué te parece que la Administración intervenga y que se pueda sacar una ley obligando a que en los consejos haya paridad de hombres y mujeres? ¿Cómo lo ves? Sé que es una pregunta controvertida, que sí. Diga lo que diga, seguro que pues para eso estamos aquí, también para contestar preguntas controvertidas. Pero efectivamente, en el contexto en el que se está haciendo, es decir, empresas cotizadas, grandes organizaciones, organismos públicos, listas políticas, entiendo que es un contexto en el que puede ser razonable un planteamiento de intervención. Por otro lado, esto viene de una directiva europea que se aprobó en octubre y que ya impone estas mismas cifras. Es decir, impone porque es coercitiva, es decir, hay que cumplir, hay un plazo para cumplir y si no se cumple habrá una sanción. Entonces, en el ámbito de las grandes empresas cotizadas de gran dimensión, donde la propiedad está muy repartida, tiene una cierta lógica que el gobierno en ese ámbito haga una cierta presión, ¿no? Para que eso se equilibre. A lo mejor esperemos que con el tiempo esa presión genere una dinámica en la que ya no haga falta exigir esa presión. Entonces, yo no estoy ni en contra ni a favor de las cuotas, pero creo que son útiles en determinados contextos. No lo serían en otros ámbitos. Como decía antes, donde la propiedad está más concentrada, establecer cuotas por obligación generaría seguramente la imposibilidad de cumplir, y esto sería un problema. Me gustaría darle la palabra a Marta Reinal para preguntarle. O sea, el premio Jaume I se te dio por las investigaciones sobre las causas de los conflictos bélicos. Aquí no estamos hablando de un conflicto bélico, porque sería demasiado. Pero me gustaría comentar contigo si la manera de negociar de las mujeres difiere de los hombres, y esto también se podría aprovechar como una fortaleza. ¿Cómo lo ves? A ver, hombres y mujeres somos diferentes, ¿vale? A mí me gustaría aprovechar para pensar un poco los problemas que tenemos, y igual esto nos da un poquito de luz en por qué después las mujeres actúan como actúan, ¿no? Habéis dado números para empresas, yo os doy un poquito números de academia. En economía tenemos que empieza la carrera al 55% son mujeres. Luego, cuando empiezan el doctorado, son más o menos unos 30%. Luego, cuando empiezan a trabajar, un 20%. Y a catedráticas llegan cuando ya somos el 10%. ¿Vale? Entonces, preguntan, ¿eso qué está pasando, no? Entonces, el primer problema es que tenemos claramente un sesgo en la promoción. ¿Vale? Delante de la misma, y esto pasa también en otras dimensiones, delante del mismo hecho, por ejemplo, cuando se está evaluando una mujer o un hombre que ha coautorado con un señor más senior, al hombre el argumento que se hace es, ostras, qué bueno que es que imagínate, Nobel Prize ha querido escribir con él. Cuando se lee la mujer que ha escrito con él mismo, dice, claro, es que sin él no hubiera sacado el artículo. Entonces, uno le das la promoción y el otro la tiras, porque no lo ha hecho sola. Es decir, esto pasa continuamente, ¿no? ¿Cómo se arregla? Bueno, ya veremos. De momento yo no lo sé. La segunda cosa es que estamos muy penalizadas en muchos ámbitos. Es decir, delante del mismo error, a la mujer se la penaliza mucho más. Eso
son estudios científicos que lo demuestran en cirujanos y cirujanas, agentes de bolsa, agentes fiscales, en la academia. Entonces, ¿qué pasa? Que si durante el mismo rol tienes más penalización, te promocionas menos, tu salario es más bajo. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar de cómo reacciona la mujer delante de diferentes retos. Si yo tengo un reto muy difícil pero me van a penalizar, pues igual no me meto en este marrón, porque sé que me echan. Y el hombre, por eso lo que decían del argumento de la seguridad, claro que va seguro, porque nunca lo van a penalizar. Pero si cuando tú vas a hacer algo tienes el miedo, y esto ya se ha demostrado en las escuelas, que las penalizan más a las niñas. Entonces llevas toda la vida que te penalizan si te arriesgas un poquito y te equivocas. Entonces esto a la larga pues hace que igual tomemos estas decisiones, ¿no? De que igual no haces ciertas cosas, no porque somos menos competitivas y nos arriesgamos menos, sino porque nos penalizan más. Un señor puesto en la misma situación también igual toma las mismas decisiones. No es un tema de hombre-mujer. Pues estabas hablando primero del porcentaje de acceso a la educación. La educación es fundamental. Y yo tenía aquí un dato que estuve sacando estos días, un estudio de la UNESCO. Solo el 30% de las mujeres decide matricularse en carreras STEM, las llamadas científicas. María Moreno, física, trabajando en Experimento Atlas. ¿Qué te decidió a ser física? Porque es una carrera que tiene un bajo porcentaje de acceso de mujeres, ¿no?, a esta especialidad en concreto. Sí, a ver, es una realidad. Yo he de decir que me gustaba la física desde que era pequeña y tuve la suerte, que siempre se me animó. Es verdad, mi padre es científico, él es físico, y quizá tuve esa ilusión o me animó, me apoyó en esa ilusión. Y he de confesar que también en los centros educativos donde estudié nunca tuve la sensación, que creo que ahora sí que se tiene, lamentablemente, de que la física era muy difícil y no era para mí. Creo que al revés, la gente que a lo mejor vio que me interesaba, me apoyó y me animó. Es más, tenía buenas notas en bachillerato y entonces para entrar en la carrera de física hacía falta un 5 sobre 10, ahora las cosas han cambiado. Ahora es una de las carreras con una nota de corte más alta. Y me decidí... Tenía también un poco de curiosidad por las ingenierías, pero realmente porque, me tiró el hecho de que no hacía falta una supernota, a pesar de que la tenía, pero era lo que realmente me gustaba. Estaba más de moda teleco y tal, pero al final no me dejé llevar por eso. Y ahí creo que es fundamental el papel que tienen los profesores de instituto, profesores y profesoras de instituto, la sociedad. No inculcar eso es difícil, ¿vale? Porque yo creo que ahora mismo mi experiencia en charlas que hacemos con motivo del 11F, el Día el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, me llamó muchísimo la atención el hecho de que ellas mismas se abrían, te preguntaban, y la verdad es que son debates que dices, ojalá durara horas, porque siempre se quedan cortos y tenemos que recortar por falta de tiempo. Ellas mismas decían, es que es difícil, nos dicen que es difícil para nosotras. Entonces dices, ostras, apaga y vámonos, ¿no? O sea, si ellas creen que tienes capacidades y algo les está frenando, socorro. Entonces creo ahí que la sociedad y los medios de comunicación tenéis un papel relevante, muy relevante, tiene que cambiar. Porque vosotras, ¿qué referentes femeniles, por ejemplo, Mónica, tú a la hora de asumir la presidencia de una empresa como Dormitienda, qué referentes has tenido? Pues mira, fíjate, yo me baso en referentes cotidianos, o sea, en cualquier empresaria que realmente haya empezado de cero, haya podido conseguir sus objetivos. Yo, por ejemplo, de lo que estamos hablando, sí que quería contaros mi experiencia, ¿no? En mi caso, fíjate que desde que he adquirido el negocio, desde que soy administradora única, me he dado cuenta de que mi padre, como presidente del grupo, somos una empresa familiar, me metió directamente, cuando yo terminé la carrera, a dirigir, que en ese momento teníamos 2 dormitiendas. Y yo siempre lo vi como, oye, qué bien, qué oportunidad más buena, tal, que lo fue. Y fijaros que ahora tenemos ya 90 establecimientos. Pero ahora, cuando he hecho la vista atrás, pienso que fue, con toda su buena intención, lo más sencillo. Porque, claro, teníamos una fábrica con 250 trabajadores y mi hermano era, digamos, el heredero universal, o sea, el hereu, el que tenía que seguir con el negocio, ¿no?
Y al final, pues claro, esa chica recién llegada de la universidad que se metió con 2 tiendas un poco por pasar el tiempo, pues al final encontré un camino de muchas dificultades. Muchas dificultades porque ellos vendían a través de distribuidores y yo quería, digamos, ir abriendo territorios nuevos, ¿no? Quería expandir mi cadena de tiendas. ¿Qué pasa? Que al principio, pues bien, pero luego cuando ya empecé a decirle, no, es que ahora me quiero ir a Madrid. Ah, no, a Madrid no puedes porque ahí tenemos distribuidores que trabajan en exclusiva y nos vas a reventar el mercado. Y al final me tuve que poner en mi sitio. También es verdad que vas ganando cuota de poder porque al final uno de los clientes más importantes de la fábrica era sin duda Dormitienda, y eso fue lo que me dio la fuerza y lo que me dio la garra para decir no, o sea, voy a ir a Bilbao, voy a ir a Madrid, voy a empezar a crecer y no quiero tener una tienda en Catarroja, que no tengo nada en contra de Catarroja, o sea, mis padres tienen casa en Benifayó y yo también, pero claro, yo necesitaba posicionar el negocio y crecer y tenía ese punto de ambición positivo y de tirar hacia adelante. Y entonces, con el paso del tiempo y ahora tras adquirir la compañía, pues sí que me he dado cuenta que fue un poco el camino más sencillo. Y un poco a colación de lo que estamos hablando, yo pienso que a las mujeres también nos falta atrevimiento, por lo que estabais diciendo, ¿no? Que al final, pues es verdad que no nos atrevemos, nos falta ese empuje para tirar para adelante. Y en ese sentido, bueno, pues creo que tenemos que tener más seguridad. Inspirarnos, la inspiración la tienes que encontrar en cualquier persona común. O sea, no hace falta irte a Marie Curie, ni irte a gente, o sea, que han sido noveles, que han sido súper empresarias, a Michelle Obama, que la ves que está dando charlas y está muy bien, pero las top 100 son muy pocas y son inalcanzables. Entonces, al final tenemos que tener objetivos y buscar la inspiración y también nosotras intentar aportar a la sociedad. Yo creo que en este momento hay una crisis de liderazgo y también pienso que ese liderazgo de empoderamiento de la mujer es un liderazgo demasiado individualista. Tenemos que ir hacia un liderazgo más social, o sea, que realmente podamos trabajar para la sociedad. O sea, ya no tan en el empoderarme yo a mí misma, sino en trasladar ese liderazgo, esa capacidad de hacer las cosas, esa gestión empresarial en igualdad y hacer una sociedad más igualitaria y más justa, sobre todo desde la educación, que para mí es fundamental, y desde la consciencia. Tenemos que ser conscientes del problema que tenemos. Veo que venciste el llamado síndrome de la impostora, que es que a mí me lo dicen y es que yo a veces me siento muy identificada. Ángela, también, como decías, empiezan a crecer los números en la empresa. Empiezas a tener que gestionar, no solamente que estés investigando o sacando adelante un producto, sino que también sacar unos números. ¿Tuviste que también vencer ese síndrome de la impostora y decir, aquí estoy yo, soy la superjefa y el superjefe no es la persona que me acompaña, ni el compañero soy yo? ¿Ha habido algún momento en que te has encontrado que has tenido que decir, no, la jefa soy yo? Porque eso también pasa, que vas con un compañero que se dirigen al compañero y dices, no, dirígete a mí, por favor. ¿Qué ha pasado a ti? ¿En algún momento? Tengo una anécdota muy curiosa de cuando empecé, mi primer cliente. Yo quería montar una empresa de diagnóstico genético y secuenciar un trocito del genoma, pues en este caso de las mujeres, que nos confiere un riesgo mayor incrementado a sufrir cáncer de mama. Aquello pues ocurría en Estados Unidos de una forma habitual y yo pensé, pues lo voy a montar en España y bueno, me lo van a quitar de las manos porque como aquí no se hace. Entonces aquella empresa que fundé en el año 98 pues no funcionó hasta el año 2004 porque fue cuando los cardiólogos, los oncólogos tuvieron conciencia de que este análisis se podía hacer aquí en España. En esos 6 años en los que yo tenía montada la empresa y tenía que pagar nóminas y alquiler, pues recondujimos el negocio, pivotamos como buenos startuperos hacia pues una empresa dedicada a la seguridad alimentaria. Y mi primer cliente fue casualmente Daxa Maícerías Españolas y bueno, pues allí que me dirigí yo con 23 años a ver a la familia Ciscar y a preguntarles si les interesaría que mediante
secuenciación de ADN, mediante análisis de ADN, pudiéramos ver si sus productos, si su maíz era transgénico o no transgénico. Ellos estuvieron súper interesados en la tecnología porque hacían estos análisis en Alemania y podían hacerlos aquí al lado en Paterna. Y bueno, recuerdo que nos pusieron una prueba, nos dieron 1 kilo de maíz, nos fuimos al labo, a las 24 horas volvimos con el resultado, lo acertamos y entonces me dijeron, bueno, Ángela, yo iba con mis 23, aparentaría 19 probablemente, y con la cartera, hacía todos los papeles allí, el de científica y el de directiva, y entonces me dijeron, bueno, pues todo fenomenal, llama a tu jefe y firmamos el contrato. Entonces, siempre cuento esta anécdota porque yo lo que hice fue, pues claro que sí, me fui a mi empresa, cogí al cofundador, que es catedrático de genética, y allí que firmamos un auténtico contrato falso, y bueno, pues porque esa firma no servía de nada, pero pensé que si me ponía a decir que no, que yo era la jefa de mi empresa, a lo mejor me jugaba el contrato. Y no iba de eso, iba de conseguir un cliente y salvar la compañía. Y ahora estoy muy contenta de esa decisión. Lo cuento como anécdota, Araceli se ríe un montón con esto. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo las cosas han cambiado tanto que ahora nadie diría esa frase. Hace 25 años sí. Y bueno, así fue un poco como nosotros empezamos. A partir de ello es verdad que bueno, conforme, insisto, superas determinados estamentos dentro de la compañía, se hace todo un poquito más difícil, y yo tuve mis primeros problemas cuando la empresa empezó a fusionarse con otras compañías, porque era una forma de crecer y de ser competitivos fuera de España. Empresas como la mía hay muy poquitas en el mundo, pero son muy grandes y el tamaño importa mucho. Entonces, la forma de crecer en España era de las 15 que había en el territorio nacional, si nos íbamos fusionando podíamos competir con ese alemán o con ese americano, que tenían empresas más grandes. Y ahí fue mi auténtico problema. Yo hasta ese momento, pues todo el mundo me tenía muy bien considerada, tenía una trayectoria profesional, creo que de éxitos, por supuesto con muchos baches, y yo siempre he pensado que yo podía hacer cualquier cosa que me planteara, y de hecho pues íbamos teniendo éxitos. Cuando me fusioné con otras compañías lideradas, por supuesto, por chicos, no creo que no hay ninguna otra liderada por chicas, pues es cuando tuve auténticos problemas, porque no ha acabado, el final no es del todo feliz. El final es un fondo de inversión liderado por varones que eligen un CEO, sin duda, varón. No pasa nada. Nos queda, por eso tenemos estas conversaciones, porque nos queda un camino por recorrer. Marta, Marta Reinal, me gustaría también hablas de las desigualdades. Tienes un estudio hablando de las desigualdades en el mundo. Estamos aquí ahora en España, pero imagino que las desigualdades, cuanto más desigual es un país en términos económicos, la mujer hay en lugares del mundo que vive también situaciones dramáticas, ¿no? Que es todavía más desigual su posición en otros lugares. Sí, y justamente de esto hay muy pocos datos para poder hablar de desigualdad solamente económica, porque cuanto vas a países más pobres, menos información tienes, ¿no? Y entonces ahí sí que desagregar entre hombre y mujer cuesta muchísimo. Una cosa que estamos haciendo para aproximarnos es utilizar términos, por ejemplo, desigualdad en la justicia, ¿no? El acceso que tienen, porque aquí sí que hay no, son cosas que estamos empezando, ¿no? Para intentar coger justamente si la desigualdad económica va en línea a la desigualdad de género o no, porque son cosas que en realidad no las sabemos, ¿no? Entonces queríamos ver, por ejemplo, si realmente en estos países que realmente hay problemas de justicia, realmente quien tiene acceso son solo los hombres, o se les resuelven a los hombres y no a las mujeres, pero en esto tenemos mucha falta de datos. Obviamente, sí que es verdad que obviamente están discriminadas en otros aspectos, entonces yo creo que igual en estos países nos tenemos que centrar en otros aspectos, de que ya va temas de salud, temas de maltrato, temas hasta feminicidios, y no tanto económico, que no tenemos los datos, aunque seguramente es muy obvio, ¿no? Pero esto es un tema que cuesta muchísimo porque no hay datos en estos países. Alejandro, donde tenemos datos, donde hemos hablado del estudio del IBIE, que has desgranado un poco la radiografía de la posición de la mujer y el hombre, a la hora de hacer un estudio también hay algunas conclusiones. ¿Hay algunas conclusiones que vosotros saquéis, o algunas iniciativas, o algunas fórmulas, no tanto de la igualdad total, pero sí para ir avanzando? Sí, bueno, fórmula desde luego no existe, porque el fenómeno es muy complejo. Un fenómeno, como estáis planteando, es un fenómeno arraigado, muy arraigado socialmente, histórico, es decir, viene de tiempos ancestrales, de siglos de estereotipos de género que se han ido alimentando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la fórmula no es mágica, desde luego. Lo que sí que está claro es que hay que ser perseverante. Es decir, yo creo que hay un aspecto que es, como ha dicho antes Mónica,
tomar conciencia de la situación es fundamental. Hasta que tú no tomas conciencia de cuál es la realidad, no puedes abordarla, no puedes abordar el problema que existe. Entonces, nuestro trabajo como científicos es poner sobre la mesa esa realidad, esa toma de conciencia es muy importante. Luego, por otro lado, se tiene que generar una motivación del cambio. Y este tipo de actos va en ese sentido, ¿no? Es decir, no solamente tomar conciencia, sino comunicarlo y generar un deseo de cambio, generar una motivación para cambiar. En ese sentido, bueno, yo aquí veo un público que la verdad es que hoy es un honor estar aquí, rodeado de mujeres que de verdad admiro, porque son referentes sociales y personas de éxito que, bueno, pues que además son mujeres, pero para mí son referentes a las que admiro y en una sala con tanta gente. Echo en falta más varones en el público, porque el mensaje está llegando solo a la mitad del público. Entonces esto, así no podemos generar ese efecto motivador. Es lo que te iba a decir, Alejandro, porque Ángela comentaba, hice un contrato en mi casa para porque es verdad que la mujer tenemos que, cuando asumimos un riesgo en la empresa, en nuestro trabajo, siempre tienes aquella cosa de no que consultarlo para que me den permiso, pero es que voy a dedicarle mucho tiempo. Sí, pero perdona que termine una cosa. El tema por ejemplo, los canales de comunicación son muy importantes en este sentido. Es decir, este efecto motivador lo tenemos que generar en toda la sociedad. Y luego, por otro lado, creo que tenemos que trabajar 3 aspectos. Que uno es el romper cosas aprendidas, o sea, el desaprender determinados comportamientos que tenemos en las familias, que tenemos en la sociedad y que tenemos en general todos muy, muy aprendidos, los hombres y las mujeres. Los hombres tenemos unos ciertos comportamientos aprendidos, más egoístas, más, digamos, más ambiciosos, más individualistas en algún sentido. Y las mujeres también tienen ciertos comportamientos también aprendidos socialmente, más digamos, en los que se prioriza muchas veces una generosidad hacia el otro, un planteamiento más de renuncia para que la familia pueda estar cuidada y para que pues, tu pareja pueda progresar, etc. Entonces, ese aspecto más de renuncia es un comportamiento mucho más aprendido en el ámbito femenino que en el ámbito masculino. Entonces, esto hay que desaprenderlo para aprender algo nuevo, ¿no? Para generar un nuevo objetivo. Y esto es algo que solamente se puede trabajar desde la educación y desde la digamos, comunicación en el ámbito social de estos aspectos, hasta que lo interioricemos, que es el tercer paso, ¿no? Cuando ya interioricemos esto, la situación cambiará, pero hay que ser muy perseverante porque la realidad es muy compleja y costará mucho cambiarla. Y hablamos, como seguimos hablando de referentes, me gustaría dar la palabra a María, también a María Moreno, y hablar de volver a sacar a colación ese síndrome de la impostora en el campo de la física, en un proyecto como Atlas. ¿Tú cómo te has enfrentado? ¿Has tenido que vencerlo o tú sí realmente has entrado de una forma más natural? A ver, afortunadamente creo que ha sido bastante natural. Y he de decir que, aunque las cifras son pequeñas, somos varias mujeres y todas hemos tenido grandes puestos de responsabilidad dentro de nuestro experimento, que estamos hablando de un experimento enorme. Yo creo que he visto en ocasiones a lo mejor desigualdades, pero ha sido más bien, si te digo la verdad, por la parte de la gente joven, que a lo mejor no vean que una mujer, y además relativamente joven, a lo mejor pueda ser su directora o supervise algún trabajo. A lo mejor he visto ahí más actitudes que me han chocado que en otros ámbitos, lo que es a nivel de yo desarrollarme. Quizá he tenido suerte con qué mentores o qué equipo he encontrado que me ha ayudado a tirar adelante. O me ha animado, tampoco me ha bloqueado, vaya. ¿Y tú has tenido algún referente femenino próximo? Hablabas de tu padre, que es científico, pero ¿has tenido más referentes a la hora de elegir tu camino profesional? A ver, mi directora de tesis, bueno, tuve un director y una directora, pues mira, era una mujer y me encantó. Y después pues lideraba, por ejemplo, el experimento, la que hoy en día es la directora del CERN, es el mayor laboratorio de física que existe, o física de partículas en el mundo. Entonces, quizá el ver que normalizar el que había mujeres con puestos de coordinación, pues me ha visto que yo también podía llegar, o podría, o sea, no he aspirado a ninguno de ellos, pero me refiero que es normal, ver normal es fundamental. Por eso creo que las niñas, antes de decidir no quiero estudiar una carrera STEM, vean que
es habitual y estamos muchísimas mujeres trabajando en ello, nos gusta y somos cercanas a ellas, somos de Valencia o somos de estos sitios, me refiero, que no vean solo las Marie Curies, como se comentaba antes, Claro. sino que es gente que estuvo ahí en su lugar, en ese mismo instituto quizá hace unos años. Eso me parece que es fundamental. Y ahí creo que es clave el papel de los educadores, si quieres, o sea, profesores, tanto en primaria, secundaria como bachillerato, profesores y profesoras, e incluso el material docente. Ha habido estudios de el material docente tiene unos sesgos increíbles, entonces tratar de cambiar eso y estas referentes científicas que hay a lo largo de la historia, muchas veces abandonadas, pues que realmente les llegue a ellas. O Mira, sea un dato, que- un 7,5% de apariciones de mujeres en todas las asignaturas de la educación obligatoria. De mujeres. Mira, Ese dato, ahí está, exacto, hay que cambiarlo. Porque me gusta trabajar con datos y lo objetivamos. El otro día salió en la prensa el 12% de los nombres de las calles, el 12% son femeninos. Y esto es una cosa social, más social que el nombre de una calle. Claro, las calles, el lenguaje, la aparición en un libro tienen una repercusión. Sí. A mí, de este tema me gustaría mencionar, cuando es del referente, que estoy de acuerdo con la escuela, educación y lo que decimos de boca, ¿no? Pero en las casas, ya no estoy diciendo de la repartición de tareas ni eso, ¿no? En el subconsciente se hizo un estudio en Google de qué buscaba la gente cuando hablaba de su hijo y de su hija, ¿no? Y eso, hombres y mujeres jóvenes, padres y madres, de que la igualdad, todo. Pero en el niño le ponían, buscaban, ya se creen que su niño era superdotado. El niño es el inteligente. Y buscaban rasgos de el niño superdotado. Y a la niña, pues, a ver rasgos de belleza, si está gorda o no está gorda. Eso en todo el mundo. Y padres jóvenes, que seguramente, que todos somos iguales, tal, pero el subconsciente, al buscar de forma anónima y de forma natural, era el niño el que tenía que ser inteligente. Y la niña la que tenía que ser, bueno, pues que no esté gorda y que esté mona. En ese caso, por hablar de los medios de comunicación, por ejemplo, los referentes de presentadores de telediarios, a la hora de hablar del aspecto físico, se penaliza mucho más a una mujer presentando unos informativos con 55 años que a un hombre, porque un hombre lo que transmite es credibilidad, rigor, experiencia, y una mujer tan mayor con 55 años dando las noticias no es el mismo efecto que causa en la audiencia, que eso también debería cambiar. No ocurre tanto en Estados Unidos, pero aquí en España solo os invito a que veáis las diferentes cadenas de televisión. Y luego también yo creo que a todas o a todos nos podría llamar la atención, por mucho que intentemos decir a veces, no, tal, lo vamos a normalizar todo. Pero yo, por ejemplo, conozco algunos casos, sobre todo un caso muy concreto, de una chica súper preparada que ha trabajado en Estée Lauder. Ella es inglesa, él es vasco, ella ha viajado por todo el mundo porque está ya jubilada, pero ha llegado a ser un puesto directivo en plan, muy bien, económicamente muy bien, y su marido limpiaba y cocinaba y llevaba a los niños al colegio. O sea, esto es muy poco habitual. O sea, cualquier persona... ¿Y tu marido qué hace? No, mi marido está en casa a cuidar a los niños, cocina él y limpia la casa. Eso socialmente tampoco se que han hecho las ve muy mujeres bien, además. Muchísimos años y nos Esto parece, pasa, a veces. Lo comentábamos antes. Yo creo que hay muchos casos por ahí que los están comentando. No, es que esto... les está pasando. ¿Verdad? O sea, esto es como como muy extraño, nos parece, hoy en día, ¿no? Y estas personas toda la vida, O sea, quiero decirte que no te estoy hablando de esta generación, te estoy hablando que ella en estos momentos ya está jubilada, tiene 70 años y toda su vida han tenido 3 hijos y el marido se ha dedicado a los niños, a la casa, a la limpieza, a la cocina, al supermercado. Y han vivido felicísimos. Comentábamos antes este espíritu de renuncia, que no es que sea exclusivamente femenino. Puede existir en algunos hombres, pero existe menos frecuentemente. Muy poco frecuente y llama la atención. Comentábamos antes una cosa que yo creo que es interesante en este ámbito y es el tema de... Se me ha ido el santo al cielo. Pero el tema de estos estereotipos que hemos generado en las propias familias, ¿cómo los tenemos que romper? ¿Cómo podemos generar? Porque muchas mujeres
han hecho esto muchas veces antes. Es decir, mi propia madre... Tu madre, tu abuela y tú, ¿no? Claro. renunció a su carrera profesional cuando se casó. Entonces, nosotros esto lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos presenciado, nos parece lo natural. Y ahora me viene lo que quería decir. Qué bien cómo has mantenido ahí Yo tuve un profesor, que Javier se acordaba de él, Josep Vicent Marqués, sociólogo, que tiene un libro... Escribió un libro que se llamaba No es natural. No es natural. Y hablaba precisamente de esto, de los estereotipos y de los roles masculinos y femeninos que tenemos todos tan asumidos como que es lo normal, claro, pero no es natural. Es decir, el hecho de que esa responsabilidad sea de la mujer y no sea del hombre no es un concepto natural, es un concepto social. Es un aprendizaje que hemos generado a lo largo de muchísimos años. Entonces, ¿cómo podemos romper esto? Pues a base de educación, de poner sobre la mesa esta realidad, denunciarla y abordarla, ¿no? Pero también, digo una cosa muy rápida y porque no quiero dejarla. Es que da para mucho. Es que da para mucho y no quiero dejarlo pasar. Pero, por ejemplo, lo que estábamos comentando de que hoy faltan hombres aquí, ¿no? Y faltan hombres porque sin los hombres... tampoco podemos avanzar. O sea, el hombre también tiene que cambiar esa mentalidad, cambiar su papel y nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Somos absolutamente diferentes, pero tenemos que conseguir pues el apoyo suyo también. O sea, porque al final parece que a veces entremos en ese conflicto, ¿no? Y se trata también de integrarlo en nuestra carrera, integrarlo en esa responsabilidad compartida y en esos núcleos familiares que, aunque las familias hoy en día, y gracias a Dios, son muy diversas y pueden estar estructuradas de múltiples maneras, pero en la gran mayoría siguen pendiendo la educación de nuestras futuras generaciones de un núcleo formado por un hombre y una mujer. Entonces, en ese sentido, pues a mí me hubiera gustado mucho también que hubiera habido más presencia masculina, ¿no? Porque de alguna forma pues nos dan ese apoyo también que necesitamos para continuar, ¿no? Porque es como una lucha a veces en las que nos sentimos solas. Sí, es que lo que decía Ángel, que si la complicidad de la otra parte, de la otra mitad del mundo, es imposible. Es imposible. Yo quería añadir, ahí me uno, de hecho yo creo que es fundamental en el mundo, en este mundo, o particularmente a lo mejor yo lo que he vivido, es el equipo. O sea, el equipo que tienes en casa a nivel personal e incluso a nivel profesional es fundamental para tirar adelante. Yo he tenido la suerte, mi madre nunca renunció, ella pues tuvo su trabajo, profesora, y la verdad es que me alegro muchísimo. Quizá también fue un referente, fue un referente. Yo normalicé que trabajaban hombres y mujeres en mi familia, de siempre. Y bueno, hemos hablado del tema de la educación, también el papel quizá que tengáis los medios de comunicación. Yo quisiera hacer otra llamada o algo que yo creo que también sería relevante, son las medidas políticas, ¿vale? Hemos hablado del problema de por qué comienzan menos chicas en las carreras STEM, pero es una realidad, lo hemos hablado, ¿no? Que a medida, las cifras también lo comentabas tú, Marta, en economía, en las STEM, aún si quieres todo un poco más enfatizado, 30%. A medida que evoluciona la carrera científica, disminuye más el número. Entonces hay que ver en qué momento, ¿no? Esto pasa. Aparte de cuando intentas compatibilizar una vida profesional con la personal y te planteas la maternidad, es un momento clave donde muchísima gente abandona. Entonces creo que ahí... O bien, al revés, dices, ya seré mamá, quiero ser mamá, pero cuando ya esté estabilizada, a lo mejor tienes 45 años o 40 y ya a lo mejor la madre natura no quiere, o es difícil. Afortunadamente la ciencia puede ayudar en eso, pero quiero decirte. Entonces creo que ahí habría que, una serie de medidas políticas podrían ayudar. Para siempre. Exacto. Tanto, y no sé, no tengo la clave para ello, pero creo que ahí tiene que... el gobierno tendría que ser partícipe. Exacto. Y también creo que impulsar una serie de medidas para que esta igualdad fuera más efectiva. Sí, es realmente necesario. Existen, por ejemplo, en algunos centros, en el CERN, por ejemplo, existe un programa que se llama de reincorporación después de, post-career break, o sea, después de unos descansos en tu carrera profesional,
tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Puede ser por una enfermedad larga, cuidado de hijos por parte de los padres o madres, o cuidado de personas mayores. O sea, el poder luego reincorporarte al mundo científico. Y no por decir, bueno, ahora ya he estado unos años desconectada de investigación o a lo mejor he seguido algo pero poquito, el poder tener ahí igualdad de oportunidades. Pues claro, ya a lo mejor ahí pides un proyecto y si no has publicado en los últimos 2 años casi, ya estás penalizada. Porque vosotras sentís que habéis tenido alguna renuncia personal para poder apostar por vuestras carreras. A ver, déjame hacer un comentario sobre este tema de Pero las esta pregunta me la políticas. contestáis. Sí. Esto de las políticas a mí me da mucho miedo porque en nuestro campo, por ejemplo, para el tema de la igualdad se quiso dar lo que llamamos el tenure clock, es decir, tú tienes 6 años para poder publicar y luego te evalúan y te quedas el sitio o te echan, que es el sistema americano. ¿Vale? Entonces, en Estados Unidos alargaron que cuando tienes un hijo te dan 1 año, 2 hijos, el segundo si estás dentro de este periodo. Los hombres se quejaron y ya consiguieron tener lo mismo. ¿Qué pasó? Y eso luego se estudió científicamente, lo vuelvo a quitar, porque el hombre tenía el hijo en la familia y el día siguiente estaba en casa, no iba al despacho, pero estaba en casa trabajando, con lo cual ganaba 1 año de poder seguir publicando, mientras que la mujer perdía 1, con lo cual encima tenía 2 años más. Y al final Sí, eso no ayuda, esas medidas. No ayuda para nada y se tiró atrás. Yo recuerdo en una discusión en nuestra universidad que me puse yo, que debía parecer una loca, porque argumentaban que no, esto es para motivar a que dejen de trabajar y cuiden al niño. Digo, el día que lo hagan, les ponemos... les damos 1 año más, pero mientras no lo hagan, que yo el día siguiente que su mujer va a parir lo veo en el despacho trabajando, pues no le damos 1 año más. Pero esto es una discusión porque se quiere como motivar al hombre que lo haga dándole este año más de cuida al niño, que te damos 1 año más, y lo que hacen es aprovecharlo. Y eso perjudicó a muchísimas mujeres. Eso se estudió en Estados Unidos. O sea, que hay que vigilar muchísimo en estas políticas, ¿no? Y hay que pensarlas bien. Sí. Pero me ha gustado lo del post-career break, me ha gustado. Es una gran idea, sí. Ojalá, exacto, una llamada a lo mejor, exacto. Es el reenganche, es facilitar el reenganche cuando alguien, por motivos personales, ha tenido que desengancharse una temporada, porque a todos nos pasa. Yo también he sido padre y también he tenido mis periodos de tener que hacer ciertos sacrificios o renuncias porque tienes que dedicarle más tiempo a tu familia, ¿no? Y es lo natural, eso sí es lo natural. Sin embargo, mi mujer también es profesora y ella ha hecho más renuncias que yo. Y yo soy consciente de esto. Y se lo agradezco 1000 veces porque si no, a lo mejor yo no podría haber progresado, pero no está bien. Entonces, ese post-career break le vendría muy bien a mi mujer, por ejemplo, que ella es una profesora excelente, pero le vendría para reengancharse todavía más de lo que no pudo hacer en determinados momentos. Tu mujer a lo mejor aquí si estuviera, si hizo alguna renuncia... Sí, me daría alguna colleja. Decir, de hecho, que muchos de los referentes que ves o sea, luego te das cuenta, bueno, también en ciencias ocurre mucho que las parejas a lo mejor son del ámbito, con lo cual a lo mejor entienden lo que implica renunciar y a lo mejor deciden, bueno, pues luchamos por tu carrera, o a lo mejor igual, ¿sabes? Intentas que sea un 50 y hoy por ti, mañana por mí, me refiero. Yo creo que los dos ser conscientes de que no tiene por qué renunciar ella, sino que a lo mejor puede ir habiendo ahí un balance. Y desde el mundo de la empresa también, Mónica, que a la hora de, me imagino que también tú siendo mujer y viviendo en tu propia experiencia todo ese recorrido que nos relatabas antes, también a la hora, un llamamiento también a la hora de que desde la empresa se entrevista a mujeres y hombres, también tener en cuenta la igualdad de oportunidades para el acceso, ¿no? Esos cargos de responsabilidad, como decías, ¿no? Sí, realmente es complicado. Fijaros, en Dormitienda para vendedoras o vendedores casi siempre se presentan mujeres. O sea, tenemos muy pocos hombres trabajando en Dormitienda en lo que es la sala de ventas. Realmente en Dormitienda, fijaros que sí que hay más puestos directivos ocupados por mujeres que por hombres. Sí que tenemos a nuestro director general, a Giovanni, que es hombre, pero luego tenemos la directora del departamento digital, tenemos a Marian Pérez también, que está en la dirección general de la empresa. O sea, en nuestro caso, no sé si porque es seguro una que influye empresa que tú también estás como presidente, que también está presidida por una mujer, pues a lo mejor también influye. Pero realmente no es lo habitual, o sea, no es lo habitual, porque efectivamente
todos tenemos que hacer algún tipo de renuncia, en mayor o menor medida. Cuando tienes hijos, realmente yo digo que no te cambia la vida, te dan otra distinta. O sea, tú te vuelves otra persona, o sea, con unos valores distintos, con unos objetivos diferentes, con una visión distinta sobre ti misma y sobre lo que implica la responsabilidad que tienes nueva, y entonces en ese sentido pues tienes que aprender a compatibilizar y por supuesto a renunciar en muchas ocasiones. O sea, por ejemplo, sucede con el networking. ¿Cuántas veces, pues oye, después de trabajar, un after work, un no sé qué, pues parece que ya después de trabajar, madre mía, ya en los baños, el no sé qué, y a lo mejor puede que tengas ayuda en casa, o puede que tu madre te ayude, o puede que tal, pero es difícil, es difícil. Y sí renuncias muchas veces a socializar un poco más, pues eso, no sé, de alguna forma... o tener tiempo para ti, a lo mejor. Tener o sea, tiempo, tener eso un te iba a trabajo decir. en el que te esfuerces. Tener tiempo y para luego ti. una recompensa, un tiempo libre, de disfrutar. Quiero decir, no solamente... Me refiero a renuncias Sí, también. claro. De decir, Renuncias trabajo, me a tengo nivel que ir. personal, Claro. y a nivel, por supuesto, cuando tu hijo de repente se pone malito y sientes que debe estar con la mamá. O sea, sientes que tiene que estar más contigo, ¿no? O el niño reclama más atención materna cuando está en edades muy tempranas, ¿no? Y en ese sentido, pues nos cuesta. Una cosa que está demostrada científicamente en los estudios sobre dirección de empresas es que existe un efecto arrastre. Es decir, que cuando hay mujeres en puestos de poder, a medio plazo hay más mujeres en puestos de poder en esas organizaciones. Entonces, Bueno, esto es así. Esto es empático y funciona así. Es Y decir, puede que también se aproveche más el tiempo en el trabajo, si sea más productivo, por ese concepto de tengo que resolver. Ese dato no lo tienes. ese dato no lo tengo. Yo tampoco lo tengo aquí, pero... pero sí que hay ciertos comportamientos. Pero sí que nos entendemos asociados. más y flexibilizamos más. O sea, Sí. cuando tú eres mujer y diriges mujeres y tu equipo directivo está formado por mujeres, también es verdad que empatizas mucho más. O sea, nuestra forma de entender el liderazgo o nuestra forma de liderar sí que tiene diferencias a nivel de empatía, a nivel de esa pasión que ponemos, a nivel de que nos gusta mucho fomentar el trabajo en equipo, nos gusta muchísimo más comunicar. Y en ese sentido está demostrado además, porque hay datos muy reveladores de empresas que están lideradas por mujeres o que hay más igualdad y que obtienen mejores resultados. O sea, eso es así. O sea, sí que hay diferencias en ese sentido. Respecto al punto deficiente, yo creo que quizás sí que, o yo por lo menos a veces sí que a lo mejor he notado, bueno, he sido madre recientemente, tiene 6 meses, o sea que realmente hace nada, pero bueno, sí que quizás estos 6 meses un poco a dónde le das la prioridad, ¿no? Entonces, o sea, sí que, por ejemplo, si tienes que estar, no sé, dando clases, corrigiendo, haciendo investigación, supervisando estudiantes, revisando artículos, sí que a lo mejor el seleccionar o dónde priorizas el tiempo para optimizar el poquito que tenías para trabajar, digamos. Entonces creo que a lo mejor sí que, o no sé, yo había visto un cambio a lo mejor en mi modo de trabajo a la hora de optimizar tareas. Marta. Todas relevantes, Perdona. entonces... Bueno, en el punto de renunciar, obviamente, yo creo que todas las que hemos sido madres, obviamente renuncias a muchas cosas de trabajo, ¿no? Y priorizas a la familia, y esto es así. Otra cosa es que simplemente nunca te sientas al sofá, o sea, estás a punto de todo, y hay un momento que dices, son las tantas de la noche y no me senta ni un minuto, ¿no? Porque quieres hacerlo todo. Pero yo quería hacer un comentario sobre cuando hay liderazgo de la mujer, que también hay estudios de los de Marianne Bertrand sobre que cuando hay, no sé si ponen por cuotas, lo que sea, mujeres que son CEOs que las colocan, esto repercute a veces hasta negativamente en las mujeres de abajo. Es decir, es beneficioso para las que colocan allá, pero estas mismas están penalizando a las que suben. Y eso no se sabe si es porque no quieren que los hombres crean que están haciendo un favor a las mujeres o por otras razones, no se sabe. Pero esto está muy estudiado también, que en algunos casos lo que están es penalizando, es decir, no tiene un efecto positivo para las mujeres que hay abajo. Sí, depende. A lo mejor a veces se copia también el liderazgo, hablando de liderazgos, que a muchas veces las mujeres tratamos de copiar un liderazgo que no nos es natural, cuando el liderazgo que ejercemos las mujeres en la mayoría es más efectivo en muchas circunstancias, y por no tener esta penalización actúas de una manera que no es la natural, ¿no?
Esto también nos pasa en comisiones. Sí, yo creo que... La relación entre resultados empresariales y presencia o no de mujeres es muy ambigua, ¿eh? Es decir, hay mucha discusión sobre el tema, Sí. pero lo que se observa de una manera más generalizada en la investigación que existe es que lo que funciona bien es la diversidad. Es decir, no es un predominio de mujeres o un predominio de hombres, que también puede funcionar bien, pero lo que funciona bien en general, hablando de resultados en sentido amplio, no solamente económicos. Es decir, cuando hablamos en resultados de bienestar, clima laboral, social, políticas de empresa, Sí, etcétera, total. esa diversidad en general es positiva. Vamos a dejar a ver a nuestro público que nos acompaña aquí, al que estamos muy agradecidos, si tiene alguna pregunta para las ponentes, si tenéis alguna cuestión. Buenos días, soy Nieves Dios. Yo tengo una pregunta para Alejandro. Bueno, tengo muchísimas preguntas, inquietudes, etc. Tengo un problema matemático, pero es que yo soy de letras. Si hemos planteado al inicio de la sesión si era o no era interesante obligar a un determinado número en los puestos directivos para mujeres. Pero el problema me viene cuando, según los datos que habéis dado, la incorporación a determinadas carreras y sobre todo las científicas, porque las sociales son Más equiparadas. Más equiparadas o sobreabundantes. Pero claro, si para físicas o para ingenierías la incorporación es de un 20% o de un 30%, las matemáticas no me salen. Porque claro, luego, bueno, lo tenéis claro, ¿no? Sí. Esto me ha inquietado mucho y no sé cómo resolverlo. Bueno, ninguno tenemos la solución en nuestras manos. La evidencia es esa, es decir, que las mujeres están menos representadas en las carreras de ingeniería, matemáticas, ciencia, etcétera, es una realidad. Que esto solamente se puede trabajar desde el punto de vista de la educación y de la concienciación social, porque no se puede obligar a nadie a estudiar nada, y las niñas se tienen que sentir motivadas para estudiar estas cosas. Claro. Entonces, esto solamente se puede trabajar desde ese punto de vista y requerirá años. Y gracias afortunadamente tenemos allá bastantes referentes. Aquí estamos llenos de referentes que son ejemplos para que las niñas se sientan más motivadas. Pero esa es la realidad que tenemos y que tenemos que conocerla para abordarla. No hay una solución de hoy para mañana a este tema. Lo que hay que tomar conciencia y ser perseverantes. Yo quisiera añadir que, bueno, por ejemplo, en el campo científico es una realidad las cifras y entonces, por tanto, es el intentar a veces poner cuotas en tribunales de, pues no sé, desde defensa de tesis, trabajos fin de grado, fin de máster, oposiciones. Claro, tú dices, quiero un tribunal con igualdad, pero es que del campo del que parto ya hay muchísimas menos mujeres. Eso implica que se les demanda más. Y a lo mejor, pues, bueno, y se penaliza a la mujer que tiene que estar en todos los tribunales en lugar de estar dedicando tiempo a leer. Y es una realidad que, exacto, tienen esa responsabilidad que creo que muchas ya lo empiezan a hacer, me refiero, que al final acabas aceptando. Entonces, creo que ahí tengo un poco de dilema, pero quizá el plantearse medidas compensatorias, tú tienes que estar en todos los tribunales, o bueno, o en muchos, digamos, pues no sé, que se refleje en reducción de horas docentes o reducción de supervisión, no sé, o sea, no doy con la clave y debería incluso que la propia persona, ¿no?, decida si le interesa adoptar esa medida o no, pero desde luego facilitarlo. Pues yo sí que voy a querer llevarle un poquito a la contraria. A mí sí que me salen las cuentas, porque esto podemos verlo como una causa o un efecto. Entonces, en la medida, en la que, bueno, pues estas cuotas se pongan y requiramos el 50% de mujeres, lo que va a hacer es generar un efecto tractor. Con eso que decíamos de que las mujeres necesitan referentes o nos sentimos bien con referentes que vemos, empatizamos, copiamos e intentamos llegar a esos puestos. Entonces, bueno, a mí sí que me parece una medida que
a corto o medio plazo generaría un efecto tractor. Es que si así tampoco lo conseguimos, entonces el problema sería mucho más grave. No sé, yo quiero plantearme esto como bueno, Sí, yo no digo que estuviera en contra, pero que es una realidad que ocurre, vamos. Era una forma de contestar, no es que estén... El problema es la educación. Sí, hay que atacar. Cuando tenemos que trabajar con educación, subir a dar los resultados es un poquito lento, pero para mí es educación de todos los niveles. Sí. Y de ahí, no sé, yo repito, ya lo he dicho, pero quisiera recalcar el gran papel que tiene ahí el profesorado en las edades tempranas, porque en ocasiones parece que no se les da el protagonismo que tienen, también las familias, desde luego, pero creo que ellos también. ¿Más preguntas? Así me gusta que preguntéis. Bueno, más que preguntar, Mis inquietudes. quería hacer hincapié en que, a ver, en mi caso tengo una niña de 15 años, en breve pues igual sigue estudiando, que no, ahora no se sabe. Pero yo creo que es más porque cuando deciden que van a estudiar o que no, es en plan, ¿qué estudio? Porque cuando eres joven no sabes lo que quieres ser. Muchas veces sí, porque es vocacional, pero a veces es magisterio. ¿Por qué? Porque tengo 3 meses prácticamente de vacaciones. O porque me gustan mucho los niños, no sé. Entonces yo creo que también es porque al final, ¿qué tiene más salida? Y a veces somos los padres los que condicionamos a los niños. ¿Qué tiene más salida? Pues algo que sea, pues... no sé, algo que sea económico. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, todas tienen administrativos. ¿Qué salida tiene que estudie física? Pues claro, si tú tienes un referente que es tu padre, quien sea, que sí que lo es, pues sí que sabes qué salida tiene, pero me preguntas a mí, yo qué sé, si no tengo ni idea. Entonces, es un poco, yo creo, pues eso, que si desde el colegio les dan todo ese abanico de posibilidades o charlas o... Igual en esta charla deberían estar los niños y las niñas que estén en edad próxima a elegir. Sí, eso lo estábamos hablando antes, que deberían estar aquí. Año, niños y niñas. Eso es verdad, ya, exacto. Yo creo que un poco lo hacemos, pero es verdad que tiene que llegar muchísimo más. Eso es verdad. Y yo ahí estoy de acuerdo, creo que en ocasiones es súper difícil para alguien en la ESO, sinceramente, que quiero estudiar. Ni idea. O sea, tienes que conocer un poco. Entonces, creo que la cercanía a las universidades, a empresas, ¿sabes? Un poco ver qué significa estudiar tal. Porque es que a veces es un nombre, o sea... Hay carreras que van surgiendo y yo pues... No las conocemos. Ciencia de datos. Claro, no la conocemos. Sí. Y ahí creo que hay que acercar, por eso creo que es una batalla conjunta, o sea, desde universidad, si quieres, o bueno, centros de formación avanzada, con los que están decidiendo si acceden ahí. O sea, tenemos que ir mucho más de la mano. Sí. Yo recientemente he ido a dar charlas a orientadores. Entonces, empezamos dando charlas a los niños, pero era imposible porque no somos tantas de este lado. Y entonces hemos empezado a dar charlas a orientadores para que conozcan otro tipo de carreras STEM, realmente. Sí, claro. Y somos unas cuantas de este lado las que vamos sistemáticamente a hablar con los orientadores, a hablarles a las niñas y a los niños, pero sobre todo a las niñas de todas esas carreras nuevas, pero que habrá con más demanda que un ingeniero en los próximos años, por Dios. Si es que necesitamos... recientemente el rector de la UPV, creo que era este fin de semana, hablaba del problema que tenía porque las empresas están acudiendo a captar ingenieros en tercero y cuarto de carrera. Ya no pueden ni siquiera acabar la carrera de la cantidad que se necesitan. Entonces, ya no sé si tanto administración, pero ingeniería o informática va a ser una cosa absolutamente demandada. Aquí tenemos el titular, que ha dado Ángela para esos futuros niños. Javier. Ahí había otra pregunta. Bueno. Sí. En nuestra fundación, Que Javier también tenía algo que apuntar, Javier Quesada. hacemos 2 cosas. Una, hablamos de las carreras del futuro y nos cuesta que venga auditorio. O sea, que hacemos 2 actividades que yo creo que tienen que ver con este punto. Una es que hablamos de las carreras del futuro, que era lo que ahora se estaba mencionando, y bueno, nos cuesta llenar el local, que es mucho más pequeño que este. Y luego invitamos a los colegios a visitar la fundación y entonces Pepe Guillén les da un repaso sobre la ciencia, el emprendimiento. O sea que se hacen cosas, pero tienen que ir al gimnasio, tienen que ir a no sé dónde, total. No vienen mis padres. No sabe más, porque qué mejor o qué más importante para educar que estar informado. Claro, y entonces, pues es que ya no sabemos. Si tenéis ideas, por favor, hacednoslas llegar. Pero
era un comentario. Sí, yo creo que es muy Quizá- complicado. Perdona, Mónica. Aquí hay una... Sí, para- nada, sí, aquí hay una hace mucho- pregunta. Sí, creo que ella quería hablar. Sí, No, sí. que es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, nuestro responsable de logística es una mujer. Y no es habitual Es tampoco un puesto encontrar mujeres en puestos de energía, en puestos logísticos. Y según tengo entendido, solamente un 15% de mujeres estudia la carrera de informática. O sea, que realmente hoy en día el tema de la digitalización y todo el tema que se necesita tanto, ¿no? De todos estos temas tan técnicos y es muy complicado, pero también a veces es que no hacemos la oferta atractiva para estas niñas, ¿no? O sea, yo creo que sí que se están haciendo cada vez más cosas, pero todavía falta mucho por hacer y a lo mejor pues hacerlo un poco más atractivo, no sé. Yo realmente estoy fuera de las STEM, ¿no? Pero pienso que hace más falta pues llegar. En puestos de responsabilidad realmente la física es difícil para, tú dices, es difícil, has dicho antes, es difícil para una chica y para un chico. Claro. La física es Sí, difícil. pero bueno, el hecho de que lo veas ya es difícil. Como comentábamos antes, en general es verdad que los Para niños muchas. tienen como es una sensación de que más un reto que van a seguridad, asumir. exacto, mientras que ella se les paraliza, con lo Sí, cual ya la logística, la ingeniería son conocimiento, es decir, no tienen género. No tienen género. A ver, ingeniería, No tiene género. bueno, hablando de informática, yo, bueno, tengo entendido, no mira las cifras, no las he comprobado, pero bueno, al parecer se redujo mucho el número de estudiantes Sí. que entraron cuando le pusieron en la titulación la palabra ingeniería. Ya. Entonces yo creo que aquí, pues no sé, o sea, claramente es a nivel social, o sea, eso te está diciendo que a nivel social hay unas... Sí, los bueno, clichés culturales Exacto, y sociales. Pero hay un tema se está estudiando el tema de ingeniería porque hubo ahí unos picos y se está estudiando ahora qué son los fenómenos que pasaron porque empezaron a bajar el número. Había muchas más mujeres antes. Sí, O sea, ha que bajado mucho. cultural, Vamos Sí. a ver, pasó algo que hizo que las mujeres bajaran en picado de hacer ingenierías. sí. Entonces, ahora se está mirando qué es la entrada de videojuegos. Hay muchas cosas que hacían que... Sabemos que los niños, por naturaleza, son más adictos que las niñas. Sí. Y eso se está mirando qué podía pasar porque de golpe las mujeres bajaron y los hombres subieron en ingenierías. O sea que antes, hace unos años, teníamos más mujeres. Mm. O sea, no todo es cultural, ¿no? Hay diferentes cosas que pasan y hay que investigar sí. bien qué es lo que hay, no todo... Bueno, yo creo que tiene que ver con lo cultural también a la hora de elegir una carrera, que los clichés que tenemos del o el hombre dedica más tiempo a los videojuegos, entonces tiene más aspecto lúdico, la mujer tiene más el cuidado. Entonces, al final, todo esto hace que se atraiga unas carreras más hacia los Sí, pero hombres que las antes teníamos mujeres. más ingenieras. Yo creo O sea, que hay una cosa, no sé, pero tengo una teoría, y luego por ahí una pregunta que creo que deberíamos atender, es que quizá, bueno, yo por lo menos soy la primera promoción de la ESO y bachillerato ya obligatorio. No podíamos, digamos, ahora hay unas optativas y antes, bueno, en bachillerato, digamos, quizá era un poco más amplio. Tú podías hacer el científico-tecnológico y había muy poquita diferencia. Al final era entre una asignatura lo que cambiaba. Pero tú tenías una buena formación de lo que era física, matemáticas y biología o química o más tecnólogo, ¿vale? Pero lo que era la física y la mate, que es donde el hecho de no estudiarla en bachillerato ya te está cerrando puertas, porque nadie se plantearía hacer una carrera donde luego le exijan unas mates o una física si no lo ha hecho en bachillerato, porque es que dices socorro. Sí, Entonces puede yo ser. creo que ahí quizá, no sé cómo está ahora planteado, pero los itinerarios en bachillerato o con tantísima flexibilidad donde tú puedas, digamos, rápidamente no cursar esas asignaturas basado en lo que has visto en la ESO y que quizá no sea, por lo menos para física, el temario más atractivo, está penalizando un Te poco. desapega un poco en la hora. Yo creo que ahí hay algo que está afectando. Vamos a dar paso a una última pregunta. Vas a ser la que vas a cerrar el turno de preguntas. Teniendo en cuenta que he pedido la palabra a la primera, Lo que cuestan las cosas, cuestan las cosas. Bueno, mi nombre es Silvia Rueda, ahora estoy en la Consellería de Innovación, aquí en la Dirección Territorial, pero hasta hace nada era profe en la Universidad de Valencia y además coordinadora de un proyecto que se llama Girls for STEM, que está dirigido precisamente al fomento de estas vocaciones. De hecho, María ha sido colaboradora en el proyecto y ahora le hemos pedido a Ángela que sea madrina, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que habéis ido hablando pues me han surgido comentarios, dudas, preguntas, y además venía de casa con una más que pregunta, petición de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de la cual formo parte, ¿no?
Lo primero, sí que hay estudios que nos hablan de cuáles son las causas, muchas las habéis comentado hoy, la falta de referentes o la necesidad de referentes cercanos, los estereotipos, pero también hay estudios que nos hablan, por ejemplo, de la UNESCO, sobre cuáles son las posibles vías de actuación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los tengamos en cuenta para intentar romper esta situación. Sobre lo que decíais de ingeniería y de informática, en ingeniería nunca hemos sido más mujeres, en informática... No más mujeres, ha bajado. No, en ingeniería no ha bajado, en informática en general, y en Estados Unidos, que estamos trabajando en datos, han bajado. En Entonces, informática, por ejemplo, lo decía María, yo soy ingeniera informática. Sí que partíamos de un 30% de mujeres y ahora estamos alrededor del 40%. Y el hecho de poner la palabra ingeniería delante de las titulaciones fue una importante causa de bajada. No la única, hay otros elementos, pues el estereotipo del friki y demás, ¿no? Pero uno de los elementos muy importantes, los habéis comentado también, es el desconocimiento de estas profesiones. Es fundamental que todo lo que tiene que ver con STEM lo conozcan y ahora mismo no tienen ni idea porque no lo viven de cerca. Y luego también otra cosa, y es que quienes estáis aquí hoy, que sois unos fantásticos referentes, sois precisamente la prueba de la existencia de lo que sería el contraejemplo, ¿no? De algún modo. Es decir, sí que lo que se llamaba después de la Segunda Guerra Mundial el sesgo de supervivencia. Es decir, que muchas veces quienes nos habláis sois casos de éxito precisamente porque pues sí que habéis tenido a alguien cercano en la familia que os ha dado esa información, pero muchas quedan detrás precisamente porque no han sobrevivido a todos los obstáculos. Entonces, otro de los elementos fundamentales es visibilizar, y ahí ya llego a mi pregunta, que más que quizá de aquí, no sé si de la organización, porque uno de los elementos que nos hace falta es y no el único digo, el empleo del lenguaje inclusivo, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y hablaban al principio de la falta de premiadas en los premios Jaume I. Y claro, pues es verdad que queda patente en muchas de las actuaciones, como la jornada de hoy, que se está trabajando mucho, pero nos gustaría poner un punto de atención, porque todavía queda mucho por hacer. Entonces, pues eso, me gustaría recordarlo y pedir si por favor en esa línea se pudiera seguir trabajando un poquito más, porque es fundamental que veamos que las mujeres también estamos ahí y para eso hace falta nombrarnos. Y nada, de verdad que muchísimas gracias, me ha parecido increíble la sesión de hoy. Gracias a ti por esta reflexión. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando esta interesante charla. A ver si nos vamos con un elemento más para la fórmula de la igualdad. No sé si hemos incluido algún elemento más. Gracias a todas, gracias Alejandro también por estar aquí. Ha sido un placer compartir esta charla con vosotras. Y gracias voy a decir a todos y todas, pero creo que voy a decir todas y te incluyo en el saco. Los dos. ¿Hay alguien más por ahí? Varios. Muy bien. Varios. ¿Habéis tomado buena nota también? Perfecto, porque sois importantes también. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a la Fundación Jaume I y hasta la próxima. Sí.